Buenos días, María Elena. Buenos días. Tenemos la suerte de contar con María Elena Antolín, que es la presidenta de nuestro Consejo de Movilidad Sostenible, un tema de rabiosa actualidad para explicar un poco qué es esto de la movilidad sostenible y qué es lo que hacemos en el Consejo. Durante el año pasado, lo que hemos estado trabajando en el Consejo son una serie de principios básicos con el valor de que son los que todos los sectores y todos los agentes están de acuerdo, y es lo que queríamos centrarnos un poco. Bien, el primer principio es la neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica consiste en no dejar a nadie fuera, es decir, no podemos dejar ningún sistema, ninguna forma de movilidad fuera de ese principio. ¿Por qué? Primero, tenemos que respetar, lo primero, ante todo, ha sido respetar las normas, como bien decías antes, tanto europeas, porque al final esas normas nos vienen de Bruselas, como las normas que se han aplicado aquí en España. Para hacer todo esto hay una parte importante, que es que tenemos que entender que la movilidad se está transformando totalmente. Dentro de esa transformación, cada sector va a un ritmo diferente. Entonces, el principio de neutralidad tecnológica lo que hace es que protege de alguna forma o permite a todas las tecnologías, a todas las formas de moverse hoy en día, el precisamente no quedarse fuera de ese sistema y poder avanzar también en esa transformación. Has hablado de industria y el segundo principio va justamente de política industrial. ¿Por qué hace falta en el ámbito de la movilidad sostenible contar con una política industrial fuerte? Como decíamos antes en el primer principio, dentro de toda esta transformación, la industria tiene que seguir y se tiene que también transformar. Y como decíamos, cada industria tiene un ritmo diferente. Entonces, lo que es importantísimo en todo esto es ser capaces en España de retener y de atraer la industria. Para eso necesitamos claramente un entorno estable, eso es lo primero, y un apoyo firme y contundente a la industria, porque la industria al final necesita financiarse y necesita ese entorno estable. Entonces, lo que es importante es esa estabilidad para atraer a esa industria y acompañarla en esta aventura que al final es brutal. Y como decía antes, cada industria tiene una velocidad diferente. Entonces, el apoyarles financieramente, el apoyarles en las medidas políticas, en que siempre tengamos una línea común, una línea única y no ir cambiando como se ha hecho a veces en los temas regulatorios, es muy importante. Una parte importante de la industria, además, y para poder llevar a cabo esta transformación, son las infraestructuras, ¿no? Y de esto va precisamente el tercer principio. ¿Qué necesitamos en el ámbito de las infraestructuras para fomentar el modelo de movilidad sostenible? En las infraestructuras lo que necesitamos es impulsar y acelerar toda la construcción, vamos a decir, de esas infraestructuras. Cuando tenemos además un objetivo, ¿no?, de tener 5,5 millones de vehículos eléctricos en marcha en el país para el año 2030, que está aquí mismo. En España tenemos hoy todavía una carencia en ese sentido en infraestructuras para poder llevar a cabo esa transformación de la movilidad. Entonces, todo esto, ¿qué hace falta? Necesitamos el compromiso de las instituciones que nos tienen que ayudar precisamente y que tienen que ayudar a la industria a poder montar todas esas infraestructuras, porque hoy uno de los mayores problemas que tenemos es que todos los trámites que hay que hacer son muy complejos. Entonces debemos de ser capaces de acelerar esos trámites para precisamente poder tener lo antes posible, porque es una de las cosas que está frenando a los clientes a irse a otro tipo precisamente de vehículos con combustibles alternativos o vehículos eléctricos, que no hay suficiente infraestructura de recarga. Entonces, ese es un punto clave para que podamos tener muchos más de ese tipo de vehículos por el territorio español. Para cumplir con todos estos objetivos tan ambiciosos y poder avanzar en la descarbonización, y tenemos que recordar que tenemos un objetivo de 0 emisiones netas en el año 2050, ¿qué nos haría falta además? Pues mira, Cristina, una de las cosas que es clave e importantísimo es el apoyo de la administración. Y ya no solo el apoyo financiero, que es muy importante, pero es sobre todo que la administración entienda
cuáles son los problemas, las necesidades que tiene la industria para precisamente poder transformarse. Entonces necesitamos, como decíamos antes, un entorno regulatorio estable y unas medidas que tengan una línea o una dirección siempre igual. Entonces, para eso creo que una parte, algo muy importante, es que la administración entienda realmente qué es lo que tiene que hacer la industria para transformarse, porque a veces es cierto cuando hablas con la administración que tienes esa sensación de desconocimiento. Entonces eso tiene que venir por ambas partes. Por un lado, la industria tiene que comunicar más, explicar mejor, y por otro lado, lógicamente, la administración tiene que estar a la escucha, tiene que entender cuáles son los problemas, tiene que entender cuáles son las necesidades, como decía antes, financieras, pero sobre todo las líneas. Las primeras líneas nos las marca Europa claramente a todos, pero luego cada país tiene que ir adaptándose. Hablabas de tener un marco regulatorio estable, ¿no? En el quinto principio adentramos un poco más ese concepto y aterrizándolo en lo que es normas de calidad, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre este quinto? Como decíamos al principio, cada industria tiene una velocidad. Entonces, las normas que se vayan poniendo tienen que tener sentido y tienen que estar también alineadas con la estrategia industrial, vamos a decir, de ese sector. Ya no hablo de cada empresa, pero por lo menos del sector. Entonces, esas normas que vayan saliendo deben de ser de calidad, deben de ser sostenibles como tal y sobre todo financieramente, es decir, que no podemos estar pidiéndole a la industria que haga cosas que o demandan unas inversiones brutales o necesitan un tiempo realmente para poder aplicarse. Hemos hablado de industria, de infraestructuras, de tecnología, de regulación, y en el sexto principio hablamos de personas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace falta desde el punto de vista del talento humano para poder acompañar esta revolución? Hoy claramente no tenemos un talento realmente formado en esa nueva movilidad, ni nosotros ni muchos otros países. Entonces, claro, estamos entrando aquí en perseguir el talento los unos a los otros, todo el mundo quiere los mejores, lógicamente, para hacerlo. Entonces, por un lado, tenemos que formar a los jóvenes que están entrando o que van a entrar en unos años en el mercado laboral, sabiendo las necesidades que tiene la industria, que eso es muy importante, y volvemos a hablar de comunicación, de saber cuáles son las necesidades. Entonces, por un lado, formar a esos jóvenes, pero luego es que tenemos un montón de gente trabajando hoy en la industria de la movilidad que se tienen que transformar. Entonces, conocer por un lado las necesidades de la empresa y por otro lado que las escuelas, formaciones, universidades pues puedan adaptar a esas necesidades para que esté esa gente. Eso es lo importante. Hay un estudio de la Agencia Internacional de la Energía que dice que el 35% de las tecnologías que necesitamos para descarbonizar nuestra economía en el año 2050 no están todavía en el mercado. Y en el séptimo principio, por lo que apostamos es por la investigación y la innovación, ¿no? La investigación y la innovación son claves en cualquier industria, pero aún más si estamos hablando de una transformación es brutal. Entonces tenemos que ser conscientes, como bien decías, que hay que seguir investigando mucho sobre esos nuevos combustibles, sobre esa nueva forma de movilidad. Y para eso hace falta mucha investigación, hace falta mucha colaboración con las universidades, con los centros técnicos que colaboren con las empresas. Es clave el dedicarle unos fondos específicos para la innovación y la investigación si queremos realmente ser pioneros en esa movilidad. Entonces, realmente importantísimo el ser conscientes que se necesitan fondos importantes para poder investigar y poder intentar por lo menos liderar cierta parte de esa movilidad. Hemos hablado de la administración, hemos hablado de las empresas, pero aquí hay un tercer agente fundamental que es la sociedad, y a eso dedicamos el octavo principio, ¿no? ¿Qué tenemos que contarle o qué papel juega la sociedad en todo esto? Pues la sociedad juega un papel importantísimo porque al final son los usuarios de esa nueva movilidad. La movilidad, y si hablamos de movilidad sostenible,
va de la mano con los ciudadanos, va de la mano, cada uno tiene que poner un granito de arena dentro de esta transformación. No solo es la industria o las administraciones, somos las personas, los usuarios. Tenemos que entender para qué, tenemos que entender por qué se está haciendo todo esto. Entonces, lo primero es comunicar bien, no confundirles, porque realmente si les confundimos ya no saben qué hacer, y sin el apoyo de la sociedad, toda esta transformación de la movilidad no será posible, porque somos nosotros los que nos movemos. Entonces, que entiendan bien, y debemos de, para ello, comunicar de una forma más eficiente y mejor. Por último, tenemos un principio diseñado también para ayudar a que la sociedad colabore, ¿no? Que es decir, la administración tiene que ser también ejemplar porque tiene mucha capacidad de impacto en la sociedad. ¿Qué te parece? Mira, este último principio creo que es muy importante. La administración pública debe de dar ejemplo. Eso es clave. Lo primero, en unas acciones claras. Entonces, al final, cuando la administración pública da un ejemplo, pues dices, oye, pues este lo está haciendo, por lo menos lo que dice, lo va haciendo. Entonces, creo que es importante, y eso también se aplica a las compañías de forma general, ¿no? Tenemos un rol muy importante en todo esto cara a la sociedad. Entonces, creo que es un principio para todo, de forma general, el dar ejemplo. Creo que puede ser un poco el broche final. Creo que de una forma general el que podamos dar ejemplo, pues sea a los ciudadanos, sea a los jóvenes, que al final pues nos miran lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el que tengamos una actitud, una forma de ser, y en este caso, pues eso, que lo hagamos sabiendo que nos estamos transformando la movilidad para un futuro mejor, para ser más sostenibles, y es importante el que todos vayamos en la misma dirección.